Quiero hablarles de un tema muy interesante que me ha llamado la atención últimamente. Se llama los beneficios preliberacionales que otorga el Estado mexicano a todas las personas privadas de su libertad que se encuentran en México, que se encuentran en la República Mexicana. Habíamos dicho anteriormente, les he platicado en los anteriores videos, que ya no se les llamará reos a las personas que se encuentran en una cárcel, porque no son cosas. Reo proviene de la palabra res, del latín res, que significa cosa. Entonces ya no se les llama reos, porque no son cosas. No se les llama presos tampoco. No se les llama tampoco convictos, según las nuevas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién decidió que se les llamará personas privadas de su libertad? PPLs. Pues a ellos, el Estado mexicano les otorga beneficios para que puedan salir de ese lugar antes de que se cumpla la pena que le impusieron, pues que el juez les impuso a cada uno de ellos. Antes del año 2016, había una ley estatal por cada estado, donde estaba estipulada la remisión parcial de la pena. En el caso de Baja California, se llamaba, Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California. En esta ley, en el artículo número 100, que viene siendo el capítulo 4, nos habla de un beneficio que les otorgaba el Estado de Baja California a las personas privadas de su libertad que se encontraban en su territorio. Remisión parcial de la pena. O sea, remitir, borrar la tercera parte de la pena que les fue impuesta. Por ejemplo, en el caso particular de su servidor, me tocó apoyar a una persona que fue condenada a 8 años de prisión en el año 2014. Cuando esta persona cumplió 2/3 partes de esa pena que le fue impuesta, o sea, 6 años, pudimos solicitarle al juez de ejecución el beneficio de la remisión parcial de la pena. ¿Por qué? Porque ya había cumplido las 2/3 partes de la pena que le había sido impuesta, por lo tanto ya podía calificar para este beneficio. Muy interesante el tema. Si me permiten, voy a leerles una parte del artículo 100 de esta ley de ejecuciones, de ejecución de sanciones y medidas de seguridad para el Estado de Baja California. En el artículo 100 nos describe esta ley de qué trata y cuáles son los requisitos para poder calificar para este beneficio preliberacional. La remisión parcial de la pena consiste en el descuento, mucha atención, de un día de prisión por cada 2 días de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona privada de su libertad, si trabajaba 2 días dentro de la penitenciaría, sea en la cocina, sea en la biblioteca o en cualquier otro lugar dentro de la penitenciaría, si trabajaba 2 días el PPL, se le descontaba por esos 2 días un día de pena. Siempre y cuando el PPL haya observado buena conducta. Entonces, era necesario trabajar 2 días para que se les contara uno, pero también observar buena conducta.
durante la estancia y revele efectiva readaptación social. Dentro de las penitenciarías hay personal médico, hay psicólogos que se encargan de estudiar al PPL, de hacerle estudios psicométricos de personalidad, etcétera. Y ellos lo clasifican y ellos dan sus resultados de sus análisis. Y ellos ahí nos dicen ellos, si el PPL está apto para salir a convivir en la sociedad. Por eso dice, y revele efectiva readaptación social. Porque ese es el trabajo de todo el personal dentro de una penitenciaría. Apoyar a los PPLs para que se readapten, para que puedan regresar a vivir en sociedad. Este último criterio será el determinante para conceder o negar el beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el abogado que representa al PPL va ante el juez y le solicita el beneficio de la remisión parcial de la pena para su defendido, tiene que presentarle todos los requisitos, entre ellos los resultados de los análisis o de las pruebas de los psicólogos. Entonces es muy importante ese análisis, igual que todos los demás requisitos, ¿verdad? Pero si los psicólogos dicen que ese PPL, esa persona privada de su libertad, está apto para vivir en sociedad, para readaptarse, para reinsertarse en la sociedad, entonces el juez, al ver esos estudios que fueron elaborados por peritos, o sea, por personas especializadas, el juez es muy probable que le conceda el beneficio de la remisión parcial de la pena al PPL. Por eso dice que este último criterio, el de la efectiva readaptación social, será el determinante para conceder o negar el beneficio. Y nos dice el artículo 101 de la ley de la que estamos hablando, vuelvo a repetir su nombre, Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California. Artículo 101 nos dice sobre la remisión parcial de la pena, solo contarán para la remisión parcial de la pena las jornadas efectivamente elaboradas, o sea, las tienes que trabajar, y las actividades académicas realizadas bajo el régimen del tratamiento penitenciario, llevándose una estricta contabilidad. Hay personas que llevan los registros, pues, de los trabajos que realiza dentro de la penitenciaría el PPL, ¿verdad? Por eso dice, llevándose una estricta contabilidad de las mismas para notificar al interno al principio de cada año el número de días remitidos por causa del trabajo. Ahí está. Entonces, cada año se le brinda un informe, o se le brindaba, porque esta ley ya la abrogaron en 2016, pero se le brindaba un informe al PPL, se le decía, este año trabajaste tantos días, trabajaste 100 días, pues se te van a descontar 50 de tu pena. Y nos sigue diciendo, asimismo, los internos que realicen labores no convencionales o se ocupen en dirigir actividades deportivas o culturales, podrán solicitar que se contabilicen para estos efectos. Entonces, no solamente era trabajar 2 días para que te descuenten uno de pena, sino también dice, cuando hiciera actividades o labores no convencionales, por ejemplo, actividades deportivas o culturales, también se le podría aplicar para que se le descontara por cada 2 días un día de pena. Y nos dice el artículo 102 de esta misma ley, la remisión de la pena se otorgará sin perjuicio de cualquier otro beneficio concedido por esta ley a los internos. A uno se les llamaba PPL en esta ley de 2016, pero deberá negarse invariablemente
si el dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario no avala la readaptación social del sujeto. ¿Qué pasa? Que dentro de la penitenciaría o de las cárceles en Baja California, en el caso particular de este estado, hay un consejo técnico interdisciplinario formado por distintos peritos, o sea, especialistas en la materia médica, en la psicología, en el área deportiva, etcétera. Y ese consejo técnico es el que avala que el PPL está apto para readaptarse a la sociedad, ¿verdad? Entonces es bien importante también el avalúo, ¿no? O el visto bueno del Consejo Técnico Interdisciplinario. Cuando el abogado presenta la solicitud al juez para que le dé el beneficio de la remisión parcial de la pena a su defendido, presenta todos los requisitos. No puede presentar solamente un requisito porque no le va a ser útil. Lo mejor es que presente todos los requisitos. El avalúo, el visto bueno del Consejo Técnico Interdisciplinario, los resultados de los psicólogos, donde ellos dicen que sí, que puede readaptarse, que puede estar en sociedad. Los comprobantes de que el PPL trabajó. ¿Cuántos días trabajó? Los comprobantes. ¿Cuántos días hizo actividades culturales y deportivas dentro de la penitenciaría? Para efecto de descontarle un día por cada 2 días de actividades. Entonces, todas las pruebas tienen que presentarse. El abogado tiene que presentarlas al juez cuando le va a solicitar el beneficio de la remisión parcial de la pena para su defendido. Otros de los beneficios, porque de manera particular me tocó defender a una persona y recuerdo que nos pidieron un contrato de trabajo. O sea, nuestro trabajo fue conseguirle trabajo a la persona que iba a salir beneficiada con este beneficio, valga la redundancia. Entonces, porque el juez quería estar seguro que cuando el PPL sale de la penitenciaría va a tener un trabajo. Entonces, le presentamos al juez un contrato de trabajo de nuestro defendido, o sea, del PPL, donde él iba a entrar a trabajar una vez que saliera de ese lugar. También le presentamos una carta de responsabilidad, donde el PPL se comprometía, o sea, firmada por el PPL, se comprometía a no molestar a la víctima ni a los testigos que testificaron en su contra en el juicio una vez que saliera. O sea, en esa carta de compromiso firmada por él, se comprometía a no molestarlos una vez que estuviera afuera. O sea, son cosas muy, muy importantes y muy indispensables que el juez toma muy en cuenta para poder decidir darle el beneficio de la remisión parcial de la pena al PPL. Hay algunas personas, esta ley, la de Baja California, no menciona quienes no califican para este beneficio, no hace mención, ¿verdad? Se refiere a todos los privados de su libertad que trabajando y cumpliendo con los requisitos podían ser objeto del beneficio, pues, de este instrumento, ¿no? Porque ya en la ley, cuando se abroga la ley estatal, la que estamos hablando, Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California, cuando se abroga, y se abrogan todas las leyes de todos los estados en esta materia, surge una sola ley a nivel nacional que se llama Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde el año 2016. Una sola ley para todo el país que regule este tipo de situaciones. Entonces, la Ley Nacional de Ejecución Penal sí nos hace
hincapié o sí nos remarca quiénes son los privados de su libertad que no califican para este beneficio. Y nos menciona una serie de delitos. Por ejemplo, una vez abrogadas las leyes de los estados, que solamente existe la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo repito, a partir del año 2016, a partir del artículo 136, la Ley Nacional de Ejecución Penal no nos habla ya de remisión parcial de la pena. Nos habla de libertad condicional. Vamos a leerlo. Nos habla de libertad condicionada. Bueno, antes de entrar ahí, quiero mencionarles lo que les comentaba, de que también nos habla de cuáles son los delitos que no califican para este beneficio, para estos beneficios. Se eliminan las leyes de los estados, se elimina la remisión parcial de la pena, pero surgen otros beneficios preliberacionales, como la libertad condicionada. Y nos habla que ciertas personas que cometieron ciertos delitos no van a calificar para este beneficio. Vamos a leer el artículo 136, si les parece, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Libertad condicionada. El juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada. Ya no habla de remisión parcial de la pena, esta nueva ley. Y nos dice, bajo la modalidad de supervisión, con o sin monitoreo, con o sin monitoreo electrónico. Aquí ya entra la tecnología. El artículo 137 nos dice, requisitos para la obtención de libertad condicionada. Aquí vamos a ver los requisitos, que son un poquito diferentes a los requisitos para la remisión parcial de la pena, que quedó derogada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos. Número 1, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. O sea, que el PPL, que la persona privada de su libertad nunca haya cometido otro delito, sino que ese delito por el que está ahí haya sido el primero. Como quien dice, para poder calificar para este beneficio de libertad condicionada, debe ser primo delincuente. O sea, que sea su primera vez que ha cometido un delito. El requisito número 2, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, o los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Eso está muy claro, ¿verdad? Por eso de eso se encargan los psicólogos, ¿no? Por eso les dan pláticas preliberacionales, ¿no? Si los psicólogos y todas esas personas especializadas que dan esas pláticas consideran que la persona puede salir y obtener este beneficio, pues ellos lo van a avalar. Número 3, haber tenido buena conducta durante su internamiento. Es muy importante este requisito, pues que no sea peleonero adentro, porque normalmente se da mucho dentro de las penitenciarías, las peleas entre pandillas, ¿verdad? Pero para poder calificar para este beneficio, debe haber observado buena conducta al interior del penal. Y el requisito número 4 nos dice haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades. O sea, hay planes de actividades, hay programas, hay pláticas preliberacionales, hay actividades en la biblioteca, en la cocina, en las yardas. Por eso dice haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud. Hay un plan de actividades y el abogado defensor lo va a presentar al juez como argumento de que es apto, como argumento de que ha cumplido con los requisitos que requiere la ley, en este caso la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nos dice el requisito número 5,
haber cubierto la reparación del daño y la multa. ¿Cuáles? Pues en ocasiones, cuando se comete el delito, se dañan bienes o propiedades o posesiones. Me tocó ver un caso donde se dañó un automóvil cuando se cometió el delito. Entonces, se tienen que pagar esos daños. Por eso dice la fracción quinta, haber cubierto la reparación del daño, ¿no? A la persona a la cual se le dañó alguna propiedad o alguna posesión, ¿no? El número 6, la fracción 6 nos dice, el número 6, no estar sujeto a otro proceso penal. Como quien dice, es muy parecida a la fracción 1, ¿verdad? Ser primodelincuente, haber delinquido por primera vez. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal. Y número 7, que se haya cumplido con la mitad de la pena, tratándose de delitos dolosos, ¿verdad? Entonces, allí tenemos que solamente te pide en esta ley la mitad de la pena. Cumple la mitad de la pena. Si al PPL le dieron 10 años, cuando cumpla la mitad de la pena, que son 5, ya puedes calificar. Si cometiste un delito doloso, puedes calificar para el beneficio de la libertad, que dijimos, de libertad condicionada. Está muy interesante este tema. Y nos sigue diciendo el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: la autoridad penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Pues es lógico, ¿no? Porque ellos son los encargados de estas cosas, ¿no? Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, este cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Me imagino que le hacen un estudio socioeconómico al PPL para saber si puede pagar, si va a ser beneficiario, objeto, beneficiado de la libertad condicionada. Le van a dar un chip o una pulsera electrónica donde lo puedan estar monitoreando por medio de GPS. Pues es tecnología cara, entonces la autoridad penitenciaria le hará un estudio socioeconómico para ver si lo puede pagar. Si no lo puede pagar, entonces la misma autoridad penitenciaria va a pagar pues estos instrumentos modernos. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión, estamos hablando aquí de otra variable de beneficios, porque ahorita era libertad condicionada. Ahora estamos hablando aquí de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico. Atención, es otro beneficio, otra variedad. Así como la asignación de dispositivos deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. Bueno, ahí está, pues, está muy claro lo que nos dice. No siempre se cumple, ¿verdad? Pero ahí está. Y nos dicen quiénes no pueden ser parte de este beneficio o objeto de este beneficio, de estos beneficios, que son la libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, que son la libertad condicionada. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados, lo había dicho ahorita, la antigua ley, la del estado de Baja California, no nos hablaba quiénes no podían ser beneficiarios de la remisión parcial de la pena. Pero la Ley Nacional de Ejecución Penal sí nos dice quiénes no pueden ser objeto del beneficio de la libertad condicionada. Dice, no gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. O sea, quienes hayan cometido esos delitos no pueden aplicar para el beneficio de la libertad condicionada en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Y nos dice, la persona que obtenga la libertad condicionada deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos
que depusieron en su contra. Ahí está, muy claro, y nos dice el artículo 138. Una vez otorgada la medida de libertad condicionada, la autoridad de supervisión dará seguimiento a las obligaciones y condiciones establecidas en la resolución e informará al juez de ejecución de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la autoridad de supervisión de medidas cautelares y en las disposiciones aplicables correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que es objeto del beneficio de la libertad condicionada, pues está siendo monitoreada, está siendo analizada y sobre todo se le está poniendo cuidado para que no cometa otro delito, porque si comete otro delito, el juez lo va a mandar a traer y le va a suspender pues el beneficio, ¿no? Por eso nos dice, esta obligación quedará a cargo de las autoridades encargadas de llevar a cabo las funciones de supervisión. O sea, la persona, el PPL, que es objeto del beneficio de remisión, perdón, de libertad condicionada, está siendo supervisada por medio de la pulsera o por medio del chip, ¿verdad? Si comete otro delito, lo mandan traer. Si viola alguna condición que el juez, al momento que le da la libertad condicionada, el juez le impone ciertas condiciones en su decisión. Entonces, si viola una de esas condiciones, lo manda a traer con la fuerza coercitiva del Estado, con la policía. Lo manda a traer, le suspende el beneficio que le otorgó y ahí lo deja para que cumpla su pena, ¿verdad? Sin el beneficio porque lo habrá perdido. Pero todo depende, ¿no? Si violenta algunas de las condiciones que le fueron dadas cuando le dieron el beneficio. Y nos dice el artículo 139, nos dice, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, reducción de obligaciones en el régimen de supervisión. Las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de libertad condicional podrán solicitar la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieran dedicado a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. O sea que cuando están afuera, habiendo sido objeto del beneficio de la libertad condicionada, si se dedican a actividades educativas, culturales o deportivas, pueden solicitarle al juez que le reduzcan pues las obligaciones o las condiciones que el juez les impuso cuando les otorgó el beneficio, ¿verdad? En el caso de las actividades culturales y deportivas, el sentenciado deberá acreditar para participar en la difusión, promoción, representación y en su caso competencias en dichas actividades. Pues si el beneficiario corre maratones o boxea o juega béisbol, pues el juez le está diciendo que pues que le comprueben, ¿no? Que está desempeñándose en esas labores. Algo bien importante nos dice el artículo 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nos habla de la cancelación de la libertad condicionada. La medida de libertad condicionada terminará por revocación en los casos de violación reiterada a las condiciones que el juez le impuso cuando le otorgó el beneficio. Así que la violación a las condiciones es una razón para que el juez le cancele el beneficio de la libertad condicionada. Atención, También, si comete un nuevo delito, se le suspende su libertad condicionada, como ya lo dije. El juez lo manda a traer, lo regresa a la cárcel y que cumpla su pena. Porque perdió pues este beneficio que había obtenido, ¿verdad? Por haber violentado una de las condiciones. Es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que el PPL, la persona privada de su libertad, no violente en ninguna condición que le fue impuesta por el juez al momento que le otorgó pues, el beneficio de la libertad condicionada. El tema está muy interesante. Acabamos de hablar de los beneficios preliberacionales en la República Mexicana.
Primero hablamos en el estado de Baja California, después hablamos a nivel nacional. Hablamos de que había una ley por cada estado que hablaba pues sobre este tipo de situaciones que viven los privados de su libertad y que todas esas leyes se derogaron en el año 2016 para dar paso a una nueva ley a nivel nacional para tratar este tipo de asuntos que se refieren a los beneficios de las personas privadas de su libertad. Después de hablar de este tema, quisiera hablar de parol. Quisiera hablarles de parol a todos los suscriptores que siguen este canal. Y solamente quisiera darles un adelanto. Parol son, o es el nombre que se le da a la remisión parcial de la pena en los Estados Unidos. Y es el beneficio, o es la remisión parcial de la pena, parol, vuelvo a repetirlo, es la remisión parcial de la pena, es el beneficio que las autoridades penitenciarias de los Estados Unidos otorgan a las personas privadas de su libertad en aquel país. Me gustaría hablarles de ese tema en la siguiente grabación. Muchísimas gracias por su atención y Dios los bendiga.